¿Reconoció su independencia? ¿Es su religión? ¿Formaron parte del primer imperio? Vamos por partes. ¿Cuándo comenzó la construcción del puente Golden Gate en San Francisco, California? Se inició el 5 de enero de 1933. El ingeniero Joseph Strauss fue el encargado de supervisar la construcción, que finalizó en 1937. Catalogado como puente colgante, el Golden Gate constituyó la mayor obra de ingeniería de su época. Es la estructura artificial más fotografiada de los Estados Unidos y el puente más visitado del mundo. ¿Cuándo terminó el primer viaje de Cristóbal Colón a América? Colón emprendió el regreso a España el 16 de enero de 1493, luego del descubrimiento del nuevo continente el 12 de octubre del año anterior. Partió desde la isla La Española, actual República Dominicana, a bordo de la carabela La Niña y finalmente desembarcó en Palos de la Frontera, municipio de la provincia de Huelva en Andalucía, el 15 de marzo de 1493. ¿Cuándo realizó su último vuelo el transbordador espacial Columbia? El 16 de enero de 2003 despegó desde Cabo Cañaveral para su misión STS-107. Se desintegró al reingresar a la atmósfera terrestre pocos minutos antes de aterrizar en el Centro Espacial Kennedy en Florida, acabando con la vida de sus 7 tripulantes. ¿Cuál es la religión de Egipto? El 16 de enero de 1956, por mandato constitucional, el Islam se convirtió en la religión oficial de Egipto y se basa en los principios de la Sharia, ley islámica. Aproximadamente el 90% de la población se identifica como musulmana, predominantemente sunita, mientras que la comunidad cristiana copta representa la minoría más importante. ¿Cuándo se creó la Gendarmería Nacional de Francia? Proviene de la Marechaussée de France, Policía Real, una institución militar con siglos de antigüedad. La Revolución Francesa la formalizó en 1791 bajo el nombre de Gendarmería Nacional, organizándola en divisiones y compañías departamentales. Desde 2009 se incorporó funcionalmente al Ministerio del Interior, manteniendo su estatus militar como parte de las Fuerzas Armadas francesas. ¿Quién fue la primera mujer gobernadora en la historia de los Estados Unidos? Nellie Taylor Ross asumió el cargo el 5 de enero de 1925. Al morir su esposo, William Ross, gobernador de Wyoming, y animada por el Partido Demócrata, se postuló para el cargo, ganando ampliamente. También fue la primera mujer directora de la Casa de Moneda de los Estados Unidos, nombrada por el presidente Franklin Delano Roosevelt, donde desempeñó 5 periodos completos hasta su retiro en 1953. ¿Qué países formaron parte del primer imperio mexicano? Las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua, junto con El Salvador y Costa Rica, se anexaron temporalmente a México el 5 de enero de 1822. El militar mexicano Agustín de Iturbide, principal artífice de la independencia de México en septiembre de 1821, invitó a Centroamérica a unirse, ofreciendo apoyo y representación. Pero la abdicación de Iturbide en 1823 debilitó el imperio y fortaleció los movimientos independentistas en Centroamérica. ¿Cuándo reconoció Colombia la independencia de Panamá? El 5 de enero de 1909. Con el apoyo de Estados Unidos, Panamá declaró su independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Tras el rechazo colombiano al Tratado para la Construcción del Canal. Para solucionar este conflicto, se firmó un tratado con Estados Unidos, donde Colombia reconoció la separación de Panamá y, a cambio, recibió una indemnización de $25 millones por el territorio panameño. ¿Cuál es la momia mejor conservada del mundo? Shin Sui,
conocida como la Dama de Dai, una noble china de la dinastía Han que murió alrededor del 168 a.C. y fue descubierta en 1972 en Changsha, China. Al momento de su autopsia, tenía sangre, pestañas y vellos nasales. La Dama de Dai se exhibe en el Museo de Hunan y representa uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. ¿Qué país fue pionero en la creación del primer ojo artificial funcional? El 5 de enero de 2002, Japón dio a conocer el desarrollo de un dispositivo que replicaba la visión humana mediante microchips implantados y sensores, capaces de captar imágenes y enviarlas como señales eléctricas al cerebro. Fue una revolución en oftalmología que devolvió la visión parcial a pacientes con ceguera, ofreciendo esperanza para restaurar la vista y abriendo camino a la creación de otros órganos artificiales. ¿Cuándo se inauguró oficialmente el edificio de la Ópera de París? Se inauguró el 5 de enero de 1875, luego de una construcción de más de una década bajo el diseño del arquitecto Charles Garnier. Se celebró un evento fastuoso donde asistieron invitados de toda Europa, incluyendo miembros de la realeza. El Palacio Garnier, como también es conocido, se convirtió en un símbolo de la cultura francesa y es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. ¿Cuándo se llevó a cabo el funeral del Papa Benedicto XVI? El 5 de enero de 2023, en la Plaza de San Pedro, el Vaticano. El histórico evento fue presidido por el Papa Francisco, un hecho inédito en la historia reciente, ya que fue el primer funeral de un pontífice en ejercicio para un predecesor. Fue una ceremonia austera, marcada por la humildad. Tras la misa, su cuerpo fue inhumado en las grutas de la Basílica de San Pedro, en la tumba que ocupó Juan Pablo II. ¿Cuándo se publicó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? La gran obra de Miguel de Cervantes se publicó el 16 de enero de 1605 en Madrid, España. A pesar de numerosas erratas, baja calidad de papel y tipografía, el éxito de esta primera edición fue inmediato, lo que llevó a una segunda edición corregida ese mismo año. ¿Quiénes firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador? Fueron firmados el 16 de enero de 1992 por el entonces presidente Alfredo Cristiani y la cúpula del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en Ciudad de México. Estos acuerdos pusieron fin a 12 años de conflicto armado. La ONU desempeñó un papel fundamental en la mediación para alcanzar la paz. ¿Qué sucedió con el puente Tasman, en Australia? En Hobart, capital del estado insular de Tasmania, el 5 de enero de 1975, el carguero Lake Illawarra chocó contra varias torres del puente, provocando el colapso de una gran sección de la plataforma. Murieron 12 personas, 7 tripulantes del carguero y los 5 ocupantes de los 4 coches que cayeron desde una altura de 45 metros. El capitán del barco fue sancionado oficialmente por falta de atención. El puente Tasman fue reabierto el 8 de octubre de 1977, casi 3 años después de su colapso. ¿Qué fue la Operación Tormenta del Desierto? Fue una campaña militar auspiciada por la ONU, integrada por 34 países y liderada por Estados Unidos. El 17 de enero de 1991 comenzó con un bombardeo aéreo masivo sobre Irak, ante la negativa del dictador iraquí Saddam Hussein de abandonar Kuwait luego de su ocupación en agosto de 1990 tras el conflicto por la explotación petrolera del yacimiento de Rumeirak, situado bajo ambos territorios. La operación concluyó exitosamente con la liberación de Kuwait el 28 de febrero de 1991. ¿Cuál es la universidad más antigua de Cuba?
La actual Universidad de La Habana, fundada el 5 de enero de 1728 en la capital de la Capitanía General de Cuba, colonia del Reino de España, como la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, por frailes dominicos en el convento de San Juan de Letrán. ¿Quién fue el primer zar de Rusia? Iván IV Vasilievich, conocido como Iván el Terrible, a los 16 años se autoproclamó zar, el primer monarca ruso en adoptar el título, consolidando el poder absoluto de la monarquía y elevando su rango a la par de los emperadores europeos y bizantinos. Fue coronado el 16 de enero de 1547 en la Catedral de la Dormición del Kremlin. Cuéntame, ¿cuánto has aprendido hoy? Suscríbete y sigue conectado. No te pierdas los próximos videos con más información que te gustará saber. Y no olvides,